Fernando Turner está con nosotros, exsecretario de Economía y del Trabajo del Gobierno del Estado de Nuevo León, pero un importante empresario de nuestra entidad aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido. Bien, Mario, muchas gracias. Gracias por invitarme de nuevo. Ya teníamos un ratito de no platicar. Así es. Se me hace como que te guardaste un ratito para ver cómo estaba pasando la fiesta, ¿verdad? Antes de salir a hablar, a platicar. A lo mejor a ti traía otras situaciones también. Sí. No, bueno, pues las empresas, pero te leo, te sigo a través de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes en la conversación que está. Así es que gracias por darte un espacio y platicar aquí con nosotros. Órdenes. Fernando, del esquema nacional, de la esfera nacional primero, si te parece, nos vamos un poquito más atrás. ¿Cómo viste el proceso electoral y el triunfo de Morena hacia las elecciones del gobierno federal? Las elecciones me parecieron poco equitativas, en el sentido de que empezaron las campañas con mucha anticipación, mucha intervención del gobierno federal y del presidente específicamente en favor de Morena y sus candidatos, mucho dinero también del gobierno federal y gente pagada por el gobierno en una forma que yo nunca había visto antes, ¿verdad? Tan abierta, tan, puedo decir la palabra descarada, y con todo el aparato oficial a favor del proceso de Morena y luego a favor de la candidata seleccionada por ellos, por un lado. Por otro lado, de todas maneras, había más esperanza de que la oposición, Xochitl, tuviera mayor impacto. Creo que ayudó al triunfo tan contundente de Morena lo primero, que es la falta de equidad clara, lo cual en un sistema, pues desde un punto de vista estrictamente legal, ¿verdad?, hace que las elecciones no sean totalmente legales o legítimas. Pero también me sorprendió la falta de contundencia de Xochitl, que nunca tuvo la capacidad, vamos a decirlo claramente, de articular un mensaje, un proyecto, una idea. Nunca tuvo una organización sólida. Ella, que debería haberla tenido, puesto que era de esperarse que los partidos no tuvieran mucho apoyo hacia ella. Se lo comentamos directamente. Y tampoco tuvo la capacidad de aliarse con mucha gente que probablemente la quería ayudar y ella no supo acercarse, no supo aglutinar. Entonces el resultado es un triunfo muy, muy contundente de Claudia Sheinbaum. Quizá, pues yo diría que no muy pristino, no muy poco manchado por la inequidad, ¿verdad? Entonces creo que eso debe de tenerse claro presente por los actores políticos y por los ciudadanos y por ella misma, para que no sienta que la votación, digamos, tan fuerte a su favor, que no fue tan fuerte en el Congreso, por cierto, no es necesariamente el resultado de un convencimiento de muchísima gente pensante y actuante en sus propuestas, ¿no? El resultado no necesariamente de un proceso natural, de decir yo voto por tal candidata porque me convenció, sino porque hubo una maquinaria. Así es. Detrás. Digo, nosotros que tenemos ya, bueno, yo que tengo una edad ya avanzada, pues hemos visto, veíamos cómo se las gastaba el PRI, ¿verdad? Pocas, hasta cierto punto fue un reprise de lo que hacía el PRI, un poquito más descarado, digamos, fuera máscaras. Sí, con 20,000 disques servidores de la nación, ¿verdad?, pagados por el gobierno haciendo campaña, y el presidente con sus intervenciones constantes y legales, no sancionadas, que pues
son en contra de la legislación electoral, ¿verdad? Ujú. Entonces, sí, creo que eso hace que debería de haber más prudencia, tanto de los morenistas como de Claudia Sheinbaum, y no irse con la finta de que eso es una endoso, digamos, ni del gobierno actual, presidente López Obrador, ni de las propuestas de ella, ¿no? Creo que se agravó también esto, pues con la absorción o pues el secuestro del INE en la realidad, ¿no? Donde se pobló de personajes afines a la 4T, claramente, y el fallo de la sobrerepresentación, pues para mi gusto, está muy alejado del deseo democrático de México, ¿verdad? De las conveniencias de México, ¿verdad? Y de las mismas conveniencias del próximo gobierno. O sea, creo que siempre es conveniente para un gobierno que se pretende democrático y que quiere ser exitoso, que digamos haya un cierto equilibrio, una cierta crítica, que se hayan voces disidentes para que no se vayan por caminos inconvenientes, ¿no? Fíjate, yo hacía este análisis, Fernando, lo he hecho varias veces, también postelectoral. Si yo me voy a presentar en una carrera de estas de coches de arrancones y yo estoy viendo que con quien voy a competir tiene todo el apoyo, tiene todos los mecánicos, tiene todos los asesores, tiene toda la tecnología y sobre todo toda la lana Y todo el dinero para meterle al dragster con el que ellos van a competir, y yo me presento con un bochito, sin tecnología, sin lana, pues digo, también tengo parte de la responsabilidad de saber que yo ya sabía con la que me iba a presentar. ¿A qué voy con todo esto? He dicho yo, mi opinión muy particular, y por eso quiero tu opinión. Morena no es que sea un gran superpartido ni un poder sobrenatural. Lo que pasa es que Alito Moreno y Marco Cortés le han ayudado muchísimo a que Morena se empodere, estando ellos dos de titulares de la oposición. O dicho de otra manera, no hay oposición en México. Sí, evidentemente los partidos contrarios al oficial están muy deteriorados, tanto a nivel nacional como también en Nuevo León, y muy desprestigiados y muy poco arraigados en algún grupo de la sociedad, ¿verdad? Están trabajando para ellos, para los líderes, para unos cuantos que viven de los dineros bastante cuantiosos que resultan del presupuesto y de nuestros impuestos. Sí, claro que eso ayudó al triunfo de Claudia Sheinbaum. También, por qué no decirlo, ¿verdad? Yo creo que faltó competencia de Xochitl, ¿no? Una mujer buena, atractiva, simpática, pero pues le pasa mucho a los políticos, ¿verdad? Que no saben organizar un aparato, digamos, tan complicado como son unas elecciones. Y las elecciones es un ejército, ¿verdad? Es una maquinaria muy complicada que necesita mucha capacidad para ordenar. En este caso, los partidos no quisieron, no le dedicaron tiempo a ordenar la maquinaria. Me quedo con la primera. No quisieron, ¿no? Sí, no quisieron. O sea, el PRI y el PAN tienen toda la experiencia de este país, la memoria histórica de este país política. Si hay partidos con más experiencia que Morena mismo como partido y que Movimiento Ciudadano, pues son el PRI y el PAN. Entonces, ni modo que no supieran qué tipo de figura o candidata iba a resultar Xóchitl Gálvez. La pregunta aquí no sería un plan con maña. Es que hay oposiciones que ayudan, ¿no? No creo que haya sido plan con maña, ¿verdad? Finalmente la gente que está ahí no son ni tan listos. O sea, como para hacer esos planes tan sofisticados. No les da. Ni el presidente es, ni Morena es, ni son como nosotros, ¿verdad? O sea, no van a la carambola de las 4 bandas, van a la carambola sencilla. Entonces, no, yo me refiero a que yo no me esperaba que el PRI y el PAN fueran a ayudar a Xochitl.
O sea, si yo nunca me lo esperé. Siempre pensé, y se lo comentamos, ¿verdad?, que ella tenía que hacer su propia fuerza de campaña, ¿no? No logró hacerlo. Y el PRI, pues la verdad, el PRI no se movieron. Simplemente no les interesó. Les interesó seguir con sus cosas. Sus cotos de poder. Con sus cotos de poder. Digo, Alito Moreno y Marco Cortés son senadores ahorita. Sí. Y acomodaron a sus preferidos, ¿verdad? Algunos de los cuales pues ni siquiera se lograron. Sí, pero evidentemente la baja calidad de la oposición ayudó, tanto de los partidos como de la propia Xochitl. Claudia Sheinbaum. A final de cuentas, Claudia Sheinbaum es presidenta electa de este país. En unos días estará tomando las riendas del gobierno federal. Sí. Ahorita platicamos de ella. Andrés Manuel López Obrador, 6 años. Dame tu visión primero sobre... Si hablamos de 6 años no acabamos tú ya en 1 hora, pero empezamos por el tema de ¿qué te gusta? Economía, pues ¿qué es parte que tú eres muy importante, tu opinión sobre esto? Yo creo que la economía en buena medida es un fracaso, ¿verdad? En el sentido de que el presidente mismo al principio se propuso, digamos, un crecimiento económico mucho mayor, ¿verdad? Y pensando que eso es, y yo creo que sí lo es, el camino para generar una prosperidad más generalizada y más sostenible. O sea, sí se lo propuso, pero no supo cómo. Ahora, se une a los últimos 3 o 4 presidentes que no han sabido cómo, ¿verdad? O sea, el país tiene 40 años, como diríamos aquí, patinando en el soquete, ¿verdad? O sea, no ha habido una fórmula, en parte por dogmas, primero dogmas neoliberales, ¿verdad?, en donde simple y sencillamente no escuchaba ninguna opinión disidente, y luego por simplemente incompetencia, ¿verdad? No tanto por dogma. O sea, aquí el presidente nunca articuló, digamos, un programa económico. Y me temo que le está pasando lo mismo a Claudia. O sea, no hay una articulación de un programa de desarrollo económico. O sea, cuando vemos la visión, que nos definan hacia dónde, objetivos. No tienen un objetivo, no tienen una metodología, cuando menos no en una conceptualización de términos macroeconómicos, de la política monetaria, de la política fiscal, de la política comercial, de la política laboral. Todo está aislado. Y por otro lado, el Banco de México pues trae su propio rollo, ¿verdad? Y también está ya por su lado. Entonces, no le han dedicado tiempo a pensar en cómo este país puede crecer, y sí puede, al 6, 8, 10% anual, aunque piensen que estoy enfermo en la cabeza. Claro que puede. Lo mismo decían de China, y lo mismo decían de Corea, y lo mismo decían de Vietnam, y lo mismo ahora decían de la India, y está creciendo a velocidad acelerada. Claro que puede. Entonces no le dedican tiempo, se la pasan en la grilla. Se la pasan en cuestiones secundarias, ¿verdad? O sea, la presidenta actual ya debería de estar pensando, no en una reforma judicial que de todas maneras es bien cuestionada, o no en la grilla, sino decir, ¿cómo voy a hacer que este país sea verdaderamente fuerte y próspero? De alguna manera no entienden que los países grandes, los países poderosos, son porque tienen una economía poderosa. No hay países poderosos con una economía estancada. No existe eso ni en la historia del mundo, ni en la actualidad. No le ponen atención porque ninguno de ellos le ha dedicado tiempo en su vida, ¿verdad?, más que a la grilla. Y ese es un problema en general de la 4T, y fue un problema del PRI, un problema del PAN, y es un problema de Nuevo León. O sea, no hay una articulación inteligente, ¿verdad?, que pueda una buena economía al centro de todo. Claro, yo digo que digan lo que digan, yo no conozco en la historia, y me gusta mucho leer historia, ¿verdad?, un país poderoso, un imperio poderoso con una economía en ruinas, ¿verdad?, o estancada. No existe eso. Simple y sencillamente no existe. O sea, el Estado nunca tiene dinero, ¿verdad?, para hacer obras públicas, para hacer infraestructura, para tener un buen ejército, para defenderse de los demás, para hacer innovación, para atender
para generar empleos y actividades para generar prosperidad. Nunca tienen dinero porque la economía simplemente está estancada. ¿Ah? Entonces, no existe tal cosa en la historia del mundo, un país con una economía ineficiente, con una economía injusta, digamos, que sea poderoso. Fernando Turner, me gustó mucho, le estaba diciendo en el corte comercial a Fernando que estuve tomando algunas notas de unas frases que me gustaron mucho, como esta que dijo antes del corte comercial. No hay país poderoso con economía estancada. Es decir, si no resuelves esto primero, luego entonces difícilmente se puede dar todo lo demás. El renglón de seguridad, imposible, el renglón social, imposible. Mira, el renglón de educación o de salud. En la NEI le hemos dedicado muchísimo tiempo a pensar en esto y a plantear soluciones, ¿verdad? Y las tenemos, las soluciones ahí están. Sin embargo, pues unos tienen un dogma neoliberal y dicen, no, primero es esto. Y otros tienen simplemente incompetencia, otros dogmas y primero es lo otro. Pero la verdad es que la economía tiene que ser una cosa más íntegra. Nosotros sí sabemos, tenemos cómo, en la NEI tenemos la propuesta y se le hicimos llegar a Claudia Sheinbaum y a Xochitl. Sin embargo, no enfocan ese problema, andan enfocando en otros problemas. Pero está claro que el desarrollo económico es el motor del cambio social. La gente, al final de cuentas, la gente trae en la cabeza lo primero es sus necesidades económicas. Adam Smith lo dijo claramente. Adam Smith era, más que economista, era un sociólogo. Sí. Decía, el deseo natural de poseer y de tener es mayor que cualquier otro deseo del hombre, inclusive del sexual y de reproducirse. Digan lo que digan, puede parecer que soy muy capitalista, pero esa es la verdad. La gente ante la necesidad de ver a tus hijos con unos tenis rotos, ¿verdad? No piensa en otra cosa. Y si tú le solucionas el problema de los tenis rotos, él va a poner eso primero que cualquier cosa, ¿verdad? O comida para sus hijos, o un techo para su casa. Está claro eso, nomás que, pues a veces se hace uno bolas. Cuando se hace los economistas se hacen muchas bolas. Y la verdad es de que al final de cuentas la economía creciente, vibrante, tiene que ser dos cosas. Tiene que ser eficiente y tiene que ser justa. Y no puede ser justa si no es eficiente, fíjate. O sea, no puede haber justicia si no hay creación de valor, de poder. Al final de cuentas este gobierno logró algo interesante, ¿verdad? Logró que cuando menos el grupo de los más pobres o de los pobres mejorar un poco a través de un ajuste que yo lo considero el logro mayor de este gobierno, es el ajuste a los salarios. Los salarios en la época liberal se deprimieron de una forma escandalosa. Yo diría que pecaminosa. Y ese deterioro del salario por políticas económicas del neoliberalismo es un efecto cuyo costo están viviendo ahorita por tener al régimen que tenemos. ¿Verdad? Buena medida, la pauperización de la gente, de los salarios, causó la necesidad de un cambio en el régimen. Y es la causa principal, según yo, de que esté Morena en el poder. Ahora Morena... O sea, el PAN y el PRI vuelven a surgir ahorita. Sí. ¿Cómo? El PAN y el PRI vuelven a surgir ahorita, sus políticas económicas. Bueno, pero es que el PAN y el PRI nunca le dieron al tema de que la economía no puede ir en contra de los más pobres. O sea, el PAN y el PRI no tuvieron éxito en hacer que la gente de abajo progresara. O no quisieron. Pues el dogma neoliberal era combate la inflación, ¿verdad? Y los salarios son una de las causas de la inflación, entonces manténlos bajos. Sí. Y los salarios perdieron en 35, 40 años el 65% de su poder de compra. Es muchísimo. Entonces, teníamos los salarios más bajos de toda Latinoamérica, lo cual hay que decir mucho. Entonces, el régimen actual, pues, se dio a la tarea de buscar la manera de mejorar los salarios. Y lo hicieron en una forma simplona, sencillona, quizá no muy sustentable, que es aumentar los salarios mínimos, pero funcionó.
Y además de eso le agregan los apoyos sociales. Entonces, eso hace que se levante el ingreso de la capa pobre, de los pobres, vamos a llamarlo así. Aunque se aumentó el número de los más pobres, o sea, de los que están en el nivel mayor de pobreza. Es decir, la pobreza total disminuyó, pero aumentó el nivel de los más pobres, lo cual indica algo también. Y también es claro que aumentó mucho el ingreso de los más ricos. O sea, está claro que los 30 o 40 oligarcas mexicanos, pues les fue muy bien. Entonces alguien pagó eso. Y ese que pagó eso, pues fue la clase media. Los del medio, claro. Sí. Esa clase media, la desarticulada, la que anda detrás de sus objetivos, detrás del trabajo, que anda preocupada por ascender, por estudiar, por desarrollarse, y que no está politizada, organizada de una forma que haga impacto en el político, pues es la que perdió. Y es la que va a seguir perdiendo si seguimos como estamos. Hasta que la clase media, digamos, encuentre la manera de hacerse escuchar. Y esa manera de hacerse escuchar va a tronar también al régimen actual. ¿De qué manera podemos calificar? Si yo te dijera, ¿califica el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el renglón económico? ¿Qué me dirías así en corto? Yo diría muy pobre, muy pobre. Muy abajo de la expectativa que ellos mismos tenían, que tenía la población y del potencial de este país. En materia económica, siempre fue un debate el tema de cómo estaba la economía mexicana con respecto al resto del mundo, el peso mexicano, que pasó por sus episodios interesantes, que justamente ahorita se ha estado fortaleciendo el peso. ¿Qué opinión tienes esto justamente para quienes tienen empresas a nivel internacional también, exportadores y demás? Mira, el tipo de cambio es una herramienta para lograr el desarrollo económico que beneficia a la mayoría. Ya no tiene sentido un peso fuerte si no ayuda a la creación a la generación de inversión y a la generación de empleo, ya que los salarios suban y que la gente mejore. Debe de ser parte de una estrategia de la política monetaria. La política cambiaria es muy importante, la política comercial, la política fiscal. Todo eso tiene que hacer sentido. Tú no puedes estar con tu economía en ruinas, ¿verdad? O estancada y una moneda apreciándose. Pues algo no está bien. Claramente algo no está bien. Y no necesariamente te ayuda a desarrollar la economía el tener una moneda sobrevaluada, como es el caso. Y aún los economistas y muchos se preguntan, bueno, ¿por qué será López Obrador? Bueno, en primer lugar, López Obrador casi no tiene nada que ver con el tipo de cambio. Prácticamente no tiene nada que ver. Probablemente ni el Banco de México, porque el Banco de México ni las manos ha metido en esta cosa. Salvo que tiene tasas de interés muy altas y hace que la moneda tienda a sobrevaluarse. Todo el movimiento tipo de cambio a sobrevaluarse fue producto de lo que se llama carry trade. La gente, muchos, puedo decir, cientos de billones de dólares de gente instituciones, especuladores internacionales, que se dedican, que es legítimo para ellos. No está prohibido. Se endeudaron en yenes japoneses y compraron bonos mexicanos. Yenes japoneses pidieron prestado a cero tasas de interés para ganar el 10% de interés en pesos mexicanos. Y ese movimiento fue muy grande. Y eso hizo que el peso se apreciara. Es el carry trade. En agosto, tú te acordarás que sale un anuncio donde suben las tasas de interés en Japón y el yen se aprecia y entonces se desata todo un movimiento y es cuando el peso empieza a reganar, a perder su sobrevaluación, o sea, a subir el dólar, vamos a decir. Sí. Pero fue el carry trade. Pero lo más lamentable de todo esto, Mario, es de que el tipo de cambio es un precio de precios. Y los precios son verdaderamente el único mecanismo que hace que la economía tenga eficiencia. O sea, yo no puedo invertir algo, yo no puedo comprar, yo no puedo decidir, menos a largo plazo, si el precio de precios no sé para dónde va.
Y nadie sabe para dónde va, no sabe si vuelve a haber carry trade, se empieza a revaluar otra vez, en cuyo caso muchísimas inversiones no serían rentables, muchas, o se va a ir a devaluarse completamente, en cuyo caso se puede generar una crisis. Entonces, el manejo de eso no tiene calidad, no es fino, ¿me entiendes? Estamos a los vaivenes de los especuladores internacionales. Pero me dices que Andrés Manuel López Obrador no ha tenido mucho que ver con esto. Entonces, ¿qué es lo que lo está provocando? El carry trade ese que te estoy diciendo, o sea, la especulación no es un tema internacional. De política de gobierno, no, el momento económico en el que estamos. No, lo cual es muy lamentable, ¿verdad? Porque México es un país de los poquísimos en el mundo, ¿verdad?, que está expuesto a estas cosas sin ninguna salvaguarda. O sea, la apertura que tenemos en México de mover y sacar y meter dinero tan libre, no estoy hablando de control de cambios, sino yo como empresario pues puedo sacar todo el dinero que quiera para Estados Unidos simplemente para invertir en las acciones de Estados Unidos, o los gringos pueden venir a comprar aquí CETES, todo lo que quieran. Eso no es normal en los países, salvo Estados Unidos, Europa y Japón. Todos los demás países tienen ciertas limitaciones. Porque estaríamos muy vulnerables, ¿no? Exactamente. A una manipulación. Exactamente, porque no quieren ser manipulados como estamos siendo manipulados aquí. Entonces, de acuerdo con la economía mexicana y lo que nos hace a nosotros, pues, digamos, tener algo de producción, pues es una economía de producción, precisamente, no es de servicios. Entonces, la agricultura, la ganadería, la manufactura, toda esa sufre mucho cuando los precios de la energía, de la electricidad, de los impuestos, de todos los negocios protegidos, de las autopistas, de los aeropuertos y de todo eso, se mantienen altos, y lo que tú cobras, que son dólares, se baja. Entonces, pues tú estás, claramente, tu inversión es no rentable. Y cuando tú tienes una inversión no rentable, lo que haces es, pues, aguantas, ¿verdad?, mientras cambian las cosas, pero no creces, no inviertes, no planeas, pues, no tienes cómo. Claro. ¿Me explico? Sí, claro, por supuesto. Ahora, en el relevo que vamos a tener los próximos días, Fernando, cambio de gobierno. Tú me decías al principio del programa que ha sido lamentable el manejo, la intención, que ni siquiera han tenido la intención, pero no han sabido cómo manejar los planes económicos en este país, de varias presidencias o varios gobiernos federales hacia atrás. Que López Obrador ni le entró a este tema, prácticamente se mantuvo en tema a lo mucho de programas sociales, ¿no? Y rescatar un poco. Y dos o tres ocurrencias, ¿verdad? Sí. Que tenía, o sea, no aumentar los impuestos, que al final de cuentas yo creo que fue una buena decisión. Y las ocurrencias de la autonomía alimentaria, que pues, no lo logró, salió peor, o de la autonomía de Pemex de no exportar petróleo, sino convertirlo en gasolinas, o de ser autosuficiente en gasolinas. Todas esas ocurrencias eran ocurrencias, no tenían ningún orden ni concierto, no tenían lo que llamas fit, era como un traje con una manga larga y la otra corta, y un botón aquí y otro acá. O sea, no tenía sentido porque no era un plan. Sheinbaum ha dado hasta ahorita, con los pocos discursos que haya dado, con el gabinete, en los nombramientos de gabinete, alguna luz que ustedes, por ejemplo, como empresarios digan, oye, bueno, pues esto está pintando bien, se ve una luz en el camino para México en los próximos 6 años, o no? Yo no he visto ninguna declaración interesante de Claudia Sheinbaum o de sus nominados al respecto. No he visto si ella tiene intenciones de que la economía crezca al menos del 1, como fue al 2, como fue los últimos 40 años, o al 4, o al 6, como está creciendo la India. No tengo la menor idea. Ni tengo la menor idea si ella tiene intenciones de dejar de estar expuestos a la especulación internacional al tipo de cambio, lo cual me preocupa mucho, puesto que es un precio que anda para arriba y para abajo, sin orden ni concierto, y es muy peligroso para el sector productivo, muy peligroso. Te hace ser especulador, te hace que la gente especule. Entonces, la especulación de muchas maneras. Primero, pues no inviertes, porque ¿cómo voy a invertir si no sé cuánto voy a cobrar? No sé cuánto van a costar las máquinas. No sé contra quién voy a competir y cómo voy a competir, ¿verdad? Entonces, o bien dices tú, pues no, yo tengo algo de dinero y lo saco de México, ¿verdad? Que creo que está pasando eso. Creo que
que hay mucha gente que sí está asustada por los movimientos políticos, por la reforma judicial y todo eso, y está protegiendo sus ahorros, convirtiéndolos a dólares. Le preguntaba antes del corte comercial a nuestro invitado, a Fernando Turner, sobre el rumbo del país en los próximos 6 años, si había algún tipo de señal de Claudia Sheinbaum o del equipo de Claudia Sheinbaum hacia dónde íbamos, algo en que por el momento, y me queda muy claro que Sheinbaum todavía no es presidenta, ¿no? Entonces, y digamos, y tenemos un presidente muy, muy acaparador, ¿no? Entonces, va a vivir como presidente y lo va a utilizar hasta el último minuto de su capacidad, pero no hay ninguna señal excepto de Claudia Sheinbaum, el nombramiento del secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Pero la verdad es que la Secretaría de Economía en México no tiene el poder ni los instrumentos para lograr acelerar el crecimiento económico. Los instrumentos están parte en Hacienda, sí, parte en la Secretaría de Economía un poco, parte en Pemex, parte en CFE, parte en la inversión del presupuesto de la infraestructura. O sea, es una orquesta. Y necesitan un director y no lo tienen. Necesitan un zar económico que diga, ¿sabes qué? Yo quiero tocar bonito. Y quiero tocar una pieza ya no de amateurs, quiero tocar una pieza de profesionales. Entonces tengo que tener un director que lo escuchen los demás, ¿verdad? Y que digan, por aquí nos vamos y nos vamos por ahí todos. No puede ser que tú tengas a un secretario de Hacienda que no habla, ¿verdad? No se escucha durante 3 años. Que tengas un director de Pemex que anda por su lado y otro de CFE que anda por el otro, y que tengas el Banco de México por el otro lado, y la Secretaría de Economía pues sea parecida, porque la Secretaría de Economía pues y nada es nada. Entonces, bueno, pues realmente aquí no hay director de orquesta, ¿verdad? Y una orquesta sin director no toca bien. Esto es como si los Tigres, ¿verdad? O los Rayados no tuvieran delanteros, ¿verdad? O sea, quita los delanteros, ¿verdad? Ponle puro de la media para atrás. Y que cada quien haga lo que quiera, ¿no? Pues no. Vas a meter goles. México no ha metido goles. Es curioso, lees el periódico y dices tú, oye, unos astronautas allá en Estados Unidos van y se pasean en un vehículo que es de una empresa privada fuera de la estratosfera. Y nosotros aquí estamos pensando en un tren de pasajeros. Pues, ¿cómo? Acabo de ver un muy interesante comentario en redes sociales sobre Elon Musk, porque acaban de autorizar la FDA en Estados Unidos que avance una compañía, creo que es de Elon Musk también, que son como unos lentes de futuro que se ponen en los ojos y que le va a permitir a los ciegos ver. Sí. Entonces dice, es increíble que el señor Elon Musk, una sola persona, nos lleve al espacio, pueda darnos internet global, sí, y permita literal a los ciegos ver. O sea, una persona del sector privado. Sí. Aquí lo que es un poco descorazonador, ¿verdad? Es que los presidentes no se dan cuenta de que la economía de un país somos millones de participantes en la economía y que nos necesitan alentar, nos necesitan estimular, no con impuestos, no con, simple y sencillamente, cuando menos que no te estén echando en la mañanera todos los días, pero con políticas sensatas, ¿verdad? Para que esos millones de mexicanos que todos los días salimos a trabajar y trabajamos más duro que el presidente, muchos, yo no, porque ya estoy medio retirado, pero trabajen duro, eficientemente, para generar una economía vibrante, que todo el mundo buscando su bien personal encuentra el interés colectivo. Pero eso implica, pues, eliminar monopolios, por ejemplo, y no se les ha tocado ni con el pétalo de una mañanera, ¿verdad? Nada. Se le ha tocado a uno de ellos simple y sencillamente porque se le puso al brinco al presidente. Necesita que el sistema bancario mexicano sea suficiente, no el 22, 23% del PIB. Es ridículo el tamaño del sistema bancario mexicano. No alcanza, no puede alcanzar. Es tan pequeño que no alcanza. Nunca le va a llegar dinero a las pymes. Y si nunca le llega dinero a las pymes, pues esas nunca van a invertir. Y si nunca invierten las pymes, pues el país no va a crecer. Entonces,
que el tipo de cambio no se sobrevalúe, es absurdo, no puede ser. Yo creo que es el único país del mundo en donde el tipo de cambio puede pasar de 17 pesos a 20 en unos meses. Estás hablando casi de 20 y tantos % de variación. Eso es lo que te está afectando en tus ventas. Para arriba y para abajo. Y esto, ¿pero cómo? Entonces, no puede ser eso. No puede ser que no tengas tú un cierto plan industrial para integrar con mayor contenido nacional las exportaciones mexicanas. No existen los más buenos deseos. Es que necesitamos meterle más contenido nacional. Necesitamos contenerlo más. Sí, pero pues, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cuáles son las políticas? ¿Cómo vas a inducir a la gente a que haga eso, a que logre eso? Y no se dan cuenta que la economía, los políticos, al final de cuentas, es un sistema de incentivos. Tú inviertes porque tú tienes un incentivo de progresar, de ganar dinero, de desarrollar, de invertir más. Entonces, es un sistema de incentivos. Y ese sistema de incentivos en México no existe, salvo para unos negocios protegidos que siempre están cerca del poder, ¿verdad? Siempre que hay un cambio de gobierno hay una esperanza de que las cosas mejoren. Cuando menos nosotros, los ciudadanos, ¿no? Y por eso vamos a las urnas a votar. Y en las últimas charlas de café y pláticas que he tenido, dicen, no, bueno, pues mira, pues es morena, pero parece que se ve más ecuánime, mejor preparada, la doctora, etcétera. Es natural esa esperanza de que las cosas mejoren. Pero déjame preguntarte algo. Dijiste en el programa al principio que México puede llegar a crecer del 8 al 10%. Sí, puede, claro que puede. Claro. ¿Cómo? Sí, pero, pues, con los incentivos apropiados, México es un gran país, tiene todo. Tenemos territorio, tenemos población, tenemos capacidad, tenemos educación, digan lo que digan. El nivel educativo de México es mucho más alto que el que tenía Corea cuando empezó a crecer, ¿verdad? O el que tiene la India, simplemente. Pues estamos en mejor posición. Claro. Lo que nos hace falta es ese concierto. Es decir, mira, vamos a meter los goles y nos vamos a organizar así, ¿verdad? Y tú vas a ayudar a este y tú vas a ayudar al otro y organiza y ten los balones y ten los incentivos apropiados, ¿verdad? Saca a la gente mala, mete a la buena, premia a los adecuados, quítalos a los barrulleros y haz que esto funcione. Claro que funciona. Ahora la gente dice, es que no hay infraestructura. Pues precisamente esa falta de cosas es lo que te hace crecer más, porque hay necesidades satisfechas que alguien puede satisfacer. Y si no hay carreteras, pues hay que hacerlas. Y para hacerlas necesitas consumir cemento y concreto y mano de obra. Y eso es crecimiento económico. Pero bajo el pensamiento de Morena, de la Cuarta Transformación, ese es un pensamiento netamente capitalista, es lo que dirían ellos. Claro que es capitalista. O sea, ese es otro de los grandes dilemas de México. ¿Qué somos? ¿Somos capitalistas o no somos? Todavía, después de 4 transformaciones, estamos definiendo si somos capitalistas o no, ¿verdad? Digo, nomás con eso te das una idea de lo que pasa en este país. Y luego, pues, ni los mismos empresarios tienen una propuesta. Los empresarios, digamos, estoy hablando de los organizados, las cúpulas, ¿verdad? Y no la tienen porque en el fondo, pues cualquier propuesta de dinamizar esta economía pasa principalmente por eliminar los oligopolios. Necesariamente. Si Estados Unidos no hubiera eliminado los monopolios en 1900, ¿verdad? Sería una economía como la de Rusia, de unos cuantos oligarcas. Olvídate de internet, olvídate de vacunas, olvídate de los lentes. Simple y sencillamente. Pero sí los mejores y más grandes yates del mundo. Sí. Y eso es lo que nos pasa en México. Los grandes millonarios no son los que inventan nada, son los que simple y sencillamente viven en una economía protegida, ¿verdad? De la competencia internacional y cerca del poder. Entonces, México no tiene por qué no crecer al 8% o al 10%. Claro que puede. ¿Qué nos falta? Gente tenemos, gente muy buena. A mí me duele cuando la gente dice es que el obrero mexicano no sirve. Están equivocados, no conocen al obrero mexicano. A veces los empresarios mexicanos somos los que no servimos para organizar a los obreros, ¿verdad? No tenemos un lugar limpio, no tenemos las máquinas adecuadas, no tenemos los herramientales adecuados, la materia prima adecuada, etcétera. No pagamos suficiente. Entonces, eso es lo que hace que un trabajador sea malo. El trabajador mexicano es muy bueno. Los ingenieros mexicanos son muy buenos. Y hay muchos. Hay tantos que les pagamos poco. O sea, el nivel general de salarios de los ingenieros es muy bajo.
comparado contra Estados Unidos. Fernando, todo ese tema que está agarrando moda, no estoy diciendo que en realidad lo sea, pero está apareciendo, el nearshoring. Sí. Dame tu impresión de este tipo y sobre la inversión, porque tú estuviste ahí, la atracción de empresas extranjeras a venirse a instalar a México o aquí al estado de Nuevo León, si verdaderamente está elevando la calidad de vida de quienes vivimos aquí. Mira, la inversión que venga es buena. Sin embargo, la calidad de la inversión que pudiera venir es mucho mayor si hubiera las políticas adecuadas. Se van a venir aquellas empresas que vengan a buscar el costo bajo de mano de obra, lo cual no es bueno eso. Se van a venir empresas con bajo contenido de integración nacional, como ha pasado en los últimos 40 años desde que se inventaron las maquiladoras. Y se van a venir empresas con poca mentefactura, por usar una palabra que tiene moda. Se van a venir, sí se van a venir, porque al final de cuentas... porque les conviene a ellos. Sí, les conviene a ellos. ¿Y a nosotros? A nosotros también, porque es mejor tener esas empresas que no tenerlas. Pero no es lo que finalmente va a desarrollar este país. Mira, México tiene, no sé, 20 años con un ingreso per cápita casi de 10, 11 mil dólares por año. En ese periodo de 40 años, Corea avanzó probablemente de, no sé, $3,000, ¿verdad? A $30,000 por año. O sea, nosotros estamos estancados y si tú quieres llegar a $30,000 por año, ser Corea, o tener el nivel de Corea, necesitas hacer las cosas diferentes. Necesitas empresas con más ingeniería, con más manufactura y con más integración nacional. Pero esa integración nacional no la vas a lograr porque mientras el peso esté sobrevaluado, tú no vas a encontrar proveedores mexicanos que te compitan con uno chino. No puede ser. Simplemente le estás subsidiando al chino o al americano lo estás subsidiando y no estás subsidiando a este. ¿Me explico? Por supuesto. Entonces, por más que quieras, no estás haciendo lo necesario para que el nearshoring que se venga sea de buena calidad. ¿Y el deber ser es? El deber ser es otra vez lo mismo que necesitan los extranjeros, necesitan los mexicanos. Necesitamos menos monopolios, mejores servicios, más energía barata, servicios del gobierno buenos, infraestructura y seguridad. Y rule of law también, aunque rule of law hasta ahorita no ha sido un tema para el extranjero demasiado importante. Uh-huh. Pero ahora con estos cambios, ¿verdad? Sí, la prensa internacional no ha sido favorable y eso lo leen los posibles inversionistas. Wall Street Journal, el New York Times, lo que se dice y publica de México. Lo que se dice de la reforma no es una buena prensa. Digamos, por más viajes que haga Marcelo Ebrard y se puede ir a vivir allá y todos los secretarios de Economía de México, si sigue habiendo un artículo en uno de esos periódicos por vez, ¿verdad? ¡Pum! Te van a echar para abajo. Tu chamba. No quiere decir, como algunos decían en el chat de este famoso, es que las empresas van a seguir llegando. Pues sí, chavo, pero no sé, a Estados Unidos llegan números ahí más o menos de la cabeza, 300 o 400 mil millones de dólares de inversión extranjera a Estados Unidos. Es el país que más inversión extranjera recibe. Sí. Estás hablando de que de inversión extranjera en el mundo hay 750 mil millones de dólares por año. Disponibles. Sí. A nosotros está llegando 30 mil. O sea, y de esos 30 mil, el 97% fueron reinversión de utilidades de las empresas existentes. De las que ya estaban aquí. O sea, la verdad, no es para... si yo fuera secretario de Economía de México, pues no estaría presumiendo eso. Wow. Entonces, sí va a haber la urgencia de empresas de venirse de China por la guerra comercial de Estados Unidos con China. Sí van a buscar países como México, pero no van a estar muy alentados por las políticas mexicanas. Pues estamos justamente unos días del cambio y el relevo del gobierno. Vienen nuevas oportunidades, vienen nuevas visiones, expectativas sobre cómo se va a desempeñar, qué va a pasar el día 1
con Claudia Sheinbaum, y si va a ser un gobierno imitativo de lo de Andrés Manuel López Obrador, o finalmente se van a soltar las amarras y Claudia Sheinbaum va a tomar su propio rumbo. Pues eso lo vamos a estar viendo ya en unos cuantos días. Y Fernando, me encantaría volver a platicar contigo una vez que ya arranque el gobierno de Sheinbaum para ver cómo ven las cosas. Yo quisiera solamente decir que ideas sí hay, pero los dogmas impiden analizar las ideas. Yo sugeriría al que quiera saber más de este tema de desarrollo económico que entre a la página de ANEI. Ahí hay 3 estudios muy de fondo analizando todas estas situaciones y sugiriendo políticas económicas que alentarían al mexicano a trabajar más duro y a invertir más. Bien, ANEI es la Asociación Nacional de Empresarios Independientes, de la cual Fernando es presidente y fundador de la misma. Entonces búsquelo en internet como tal, ANEI, Asociación Nacional de Empresarios Independientes. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Mario. Gracias. Felicidades por tus nuevos estudios. Gracias, a la orden. Fernando Turner, aquí en La Guillotina. Eso es todo, muchas gracias. Que tengan buen día.